¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, días, noches, depende de la hora en que me estén viendo. Esta vez les traigo una sesión extra porque si bien es un tema que en el examen de admisión puede que haya muy poquitas preguntas o si acaso una o ninguna, es muy importante. ¿Por qué? Porque en la parte de química generalmente o tenemos el nombre o a veces nos ponen solamente la fórmula química. Entonces, me he dado la tarea de ver dos temas importantes. Número de oxidación, que ese sí es fundamental para entender el balanceo por método redox y también para entender un poquito la parte de las cargas. Acuérdense que podemos tener cargas positivas o negativas dependiendo del elemento y de su carácter metálico. Acuérdense, entre más metálico es un compuesto, más facilidad tiene para ¿qué? Para ceder sus electrones. Un carácter no metálico, capacidad de atraerlos. Por lo tanto, una electronegatividad más grande. Y vamos a ver un poco la nomenclatura, cómo se nombran a estos compuestos químicos, por qué se empezaron a nombrar y todas estas clasificaciones que nos dan para entender un poquito más los siguientes temas que vamos a estar ahondando, que son ecuaciones químicas, tipos de reacciones y como lo vieron también en su sesión anterior, pues la parte de los enlaces químicos. Y pues bueno, en la parte de la agenda de hoy tenemos, como ya lo mencioné, dos temas importantes, número de oxidación y nomenclatura inorgánica. Estos dos temas nos van a ayudar a entender más cómo es que se acomodan los elementos químicos, por qué tienen un signo más, un signo menos, qué es lo que pasa cuando tenemos un ácido hidrácido, qué pasa cuando tenemos un metal y un no metal unido. Todo eso va a quedar más claro el día de hoy. Y continuando con este tema, pues sabemos que la química como tal es un lenguaje, es una estructura o un sistema que se creó para poder sistematizar y hacer que todas las personas que estudiaran esta, esta bonita ciencia pudieran estar todos en la misma sintonía, es decir, que todos estuvieran hablando de lo mismo, porque ¿qué pasaba en él hace muchos años cuando no había todas estas reglas, este sistema? Cada país o cada científico tenía su forma de interpretar la química. Vaya, la química creció tanto que tuvieron que entrar a establecer este lenguaje y pues por eso nos basamos en muchos términos, en muchas reglas y vamos a ver muchas definiciones, vaya, como átomo, ión, isótopo, que ya han quedado un poco claras, o espero muy bien claras anteriormente, para poder entender más la nomenclatura y los números de oxidación. Para empezar, podemos ver el símbolo atómico. Recuerden, el símbolo atómico es la letra con la que representamos al elemento de la tabla periódica. En este caso les pongo tres partes esenciales de un elemento. En este caso tenemos el oxígeno elemental, en donde el número másico, el número de masa o la masa atómica es de 16. Recuerden, la masa atómica es la suma de protones y de neutrones. El número atómico lo que nos indica es el posicionamiento y también el número de protones de nuestro compuesto. Y hay algo que tenemos con un signo, en este caso negativo, que es la carga iónica. Creo que yo ya les había comentado un poco sobre la carga iónica. Y en este caso, por ejemplo, cuando es un signo negativo en química, se dice que este elemento tiene que atraer o está atrayendo a dos electrones. ¿Para qué? Para que se vuelva estable. En el caso de los no metales como el oxígeno, pues son más dados a atraer electrones de otros elementos o de sí mismos. Lo vamos a ver que también pueden existir diferentes enlaces, como lo vieron en los enlaces químicos en el tema. Y también pueden ser positivos, que son elementos cuando ellos ceden electrones. Y bueno, empezamos con el número de oxidación. Como tal, el número de oxidación de un átomo en un compuesto iónico o molecular, es decir, iónico que tiene cargas, o molecular, que es un elemento estable, pues se va
o va a tener una carga eléctrica formal, es decir, le vamos a dar cierta carga por los electrones, recuerden, con un signo específico. Por ejemplo, si el número de oxidación de los elementos que no están combinados, si el elemento no lo dice, es cero. Por ejemplo, para el fósforo, para el aluminio, para el oxígeno, todos ellos no tienen ningún número de oxidación aquí arriba, por lo que podemos decir que estos elementos tienen que un número de oxidación igual a cero. Es decir, están estables, no necesitan dar ni recibir electrones. En el otro caso, cuando se trata de un ion, ya sea positivo, que le llamamos catión, o negativo, anión, en este caso el número atómico, perdón, el número de oxidación es igual a la carga que soporta. Por ejemplo, cuando tenemos el oxígeno con un signo menos y un 2, significa que su número de oxidación es menos 2, y en el plomo, si lo tenemos como Pb, que es el signo del elemento plomo, más 4, quiere decir que va a estar cediendo 4 de sus electrones, ya están con carga, ya son unos iones. Y bueno, en este sentido tenemos también diferentes referencias o puntos importantes que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a clasificar los estados de oxidación de un elemento. Y hay ciertos elementos específicos que van a trabajar con ciertas cargas, es decir, con cierto número de oxidación, dependiendo de con quién se combinen. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, como ven el hidrógeno, o si se acuerdan, en la tabla periódica es el primer elemento de la tabla periódica. En el grupo A tiene solamente un electrón, y en este caso, cuando el hidrógeno se combina con un no metal, va a tener un número de oxidación positivo. Y en este caso, cuando escribamos el compuesto químico, el hidrógeno se escribe en primer lugar. Aquí como en este ejemplo, que bueno, no hemos visto las definiciones de los nomenclatura, pero en este caso podría llamarse cloruro de hidrógeno, también ácido clorhídrico, en donde tenemos que el hidrógeno trabaja con un más uno, es decir, está donando su protón, y el cloro lo está recibiendo. En el caso, por ejemplo, cuando el hidrógeno se combina con algún elemento de su mismo grupo, el grupo o la familia 1A, su número de oxidación va a ser menos 1 y cambia su posición al final. Es decir, que ahora tendríamos el hidruro de litio, y en este caso el litio pues está donando su electrón a quién, en este caso al hidrógeno. Otro ejemplo también de otro elemento que puede tomar solamente un número, a excepción de un caso, es el oxígeno, en donde siempre va a trabajar con un menos 2 como número de oxidación, excepto con quienes, con los peróxidos, donde en los peróxidos va a tener un número de oxidación igual a menos 1. En este caso, el oxígeno, por ejemplo aquí con el magnesio, como lo tenemos en la parte inferior derecha, pues el magnesio con que está trabajando, el magnesio trabaja con un signo más 2 positivo, y el oxígeno con un menos 2. ¿En dónde no se sigue esta regla? Como les comenté, en los peróxidos. Los peróxidos generalmente son compuestos también de oxígeno e hidrógeno, en donde el oxígeno ahora trabaja solamente con una carga de menos 1 en lugar de menos 2. Esto es la excepción, como les digo. El oxígeno en la mayoría de los compuestos que forma tiene el número de oxidación menos 2. Vamos con las referencias o con los puntos más importantes también que siguen. En este caso, número 4, todos los elementos o los números de oxidación de los metales son positivos. ¿Quiénes son metales? Como ya habían visto esta tablita antes de la tabla periódica, todos los elementos en color amarillo son metales. Estos siempre los van a ver con, tal vez sí, diferentes números de oxidación, no solamente con uno, pero ¿qué es lo que pasa? Que todos ellos van a tener signo positivo, es decir, ellos tienen un carácter metálico. Acuérdense, carácter metálico, ceder electrones, cederlos a otro elemento. En el caso de los no metales, mínimo uno de los números de oxidación de ellos va a ser negativo, es decir, que ellos tienen, por así decirlo, esa hibridez. Pueden tanto recibir electrones como también pueden llegar a dar electrones, dependiendo de qué es lo que los hace más estables a estos
a estos compuestos. En este caso, por ejemplo, vemos algunos metales, que como les dije, pues todos los metales tienen solamente números de oxidación positivos y pueden tener uno, dos o más. Y en el caso pues de los no metales, pues tienen signos tanto negativos como positivos. Vamos a las siguientes reglas. En el caso de los metales alcalinos, los alcalinos, acuérdense, los del grupo 1, esos solamente tienen un electrón en la última capa de valencia. Acuérdense, el signo positivo más o menos nos indica cuántos electrones tienen en su última capa. En este caso, por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio, pues todos estos elementos tienen solamente un electrón en la última capa y que por lo general lo pierden para poder hacerse o convertirse en o mejorar su estabilidad. En el caso de los metales alcalinotérreos, al lado de ellos, ellos tienen dos electrones en esa última capa y forman compuestos pues con número de oxidación de más 2. Solamente estos dos grupos tienen un solo número de oxidación. Así que eso nos va a facilitar mucho la vida cuando hagamos nomenclatura. ¿Qué pasa con el flúor? Acuérdense de dónde está el flúor. El flúor es parte de los halógenos en el grupo 7A. El flúor solo forma compuestos con número de oxidación menos 1. Es decir, que el flúor, como se fijan en este ejemplo de todos estos elementos, pues en su última capa tiene 7 electrones. No hemos pasado a la parte de, o bueno, si vieron el otro video de estructura de Lewis me van a poder entender, en donde para que un elemento sea estable debe de compartir o tener al menos 8 electrones en su última capa. Al flúor solamente le falta uno, igual que el cloro, bromo y yodo. Por lo tanto, el flúor, como es solamente tiene dos capas de valle, dos niveles de energía, el flúor atrae muy fuertemente todos los electrones a su núcleo. Por lo que generalmente el flúor, cuando lo vemos en compuestos, va a tener un número de oxidación menos uno, aunque también puede trabajar con otros. Pero generalmente, por eso les digo, siempre en muchos de los casos va a ser el número de oxidación menos uno. Por ejemplo, cuando en la fórmula también de un compuesto el último es un halógeno, ya sea flúor, cloro, bromo, yodo, su número de oxidación de este elemento va a ser menos uno. Vamos a pasar a las siguientes referencias o puntos importantes. Aquí sí les pido mucha atención porque aquí es donde empezamos a hacer incluso un poco de cálculos, ¿no? Para saber los números de oxidación de diferentes elementos cuando no conocemos alguno. Por ejemplo, en este caso, el punto 10 nos dice la suma algebraica de los números de oxidación de una molécula es siempre cero, siempre y cuando la molécula no tenga como un signo positivo o negativo, es decir, no sea un anión o un catión. Si es estable, si no tiene ningún número de oxidación, por ejemplo, el carbonato de calcio, en este caso, pues sí tenemos un 3 aquí abajo, pero nos indica que hay 3 oxígenos en este compuesto, pero arriba no tenemos ningún número de oxidación. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de oxidación en este caso pues sería cero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me quiere decir? Quiere decir que la suma de los números de oxidación de cada elemento nos tiene que dar o nos tiene que igualar a cero. Me explico. Por ejemplo, el oxígeno ya dijimos que siempre trabaja ¿con qué? Con un signo menos 2, es decir, es más de atraer 2 electrones, le ponemos ahí un menos 2. El calcio, si se acuerdan, el calcio se los acabo de comentar, es un metal alcalino térreo, en donde pues siempre trabaja con más 2. Y ahí dirían, estoy listo, un más 2 menos 2 se igualan, es cero. Pero, ¿qué más tenemos? Tenemos que todavía el carbono debe de tener un número de oxidación y que el oxígeno, si se fijan, cuando tenemos un oxígeno va a ser un valor de menos 2. Pero aquí ¿cuántos tenemos? Tenemos 3. Entonces lo que hacemos es multiplicar el número de oxígenos por, en este caso, el número de oxidación, que en este caso pues es menos 2. Y esto tiene que ser, por ejemplo, igual a 0. Hacemos esa pequeña tablita, pues menos 2 por 3.
positivo, menos por más, nos da menos 6. Y en el otro, en el calcio, pues nos queda igual a 2. ¿Por qué? Porque aquí el calcio, cuando el elemento no tiene ningún numerito abajo, como lo tiene el oxígeno, se dice en este caso que solamente hay un elemento eh, o un elemento solamente, en este caso un átomo de calcio, uno de carbono y 3 de oxígeno. Ahora ya tenemos más 2, menos 6 y esto, acuérdense, la reglita, la suma tiene que ser siempre 0. ¿Qué número nos daría un 0? ¿Qué número de oxidación tendría el carbono? Y en este caso, pues encontramos que el número de oxidación tendría que ser 4. ¿Para qué? Para que se pudieran anular más 2 más 4 sería igual a más 6, menos 6 daría el 0 que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque es una molécula estable, no es un ion, no es un anión, no tiene ninguna carga. ¿Qué pasaría cuando sí tiene carga? Esa es el siguiente paso. Este es un compuesto neutro, como lo dije, sin cargas iónicas. Pero ¿qué pasa, como les dije, cuando tengamos un compuesto que sí tiene una carga? En este caso, la suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto iónico, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la carga de toda esa estructura que le vamos a llamar ión. En este caso, pues aquí tenemos un ión, es un ejemplo, vaya, solamente para ponerlo en contexto. En este caso, tendríamos un ión que tendría un menos 1 como carga. Ya no tenemos, es decir, en el otro no teníamos nada, suponíamos que era 0 porque era estable. En este caso tenemos un menos 1. Así que ahora todo lo vamos a igualar no a 0, sino a la carga que tengamos ahí, que en este caso es menos 1. El oxígeno, nuevamente, como les digo, a no ser que trabaje como peróxido o en un peróxido, tendría siempre un valor de menos 2, que es el que tendremos aquí. Y en el caso del hidrógeno, yo les dije cuando se conjunta con no metales, que en este caso el oxígeno es un no metal, va a tener un signo positivo. Ya tenemos el del oxígeno y el del hidrógeno. Lo que hacemos ahora es, pues lo mismo. Tenemos tenemos 3 oxígenos y tenemos una carga de menos 2 para cada uno, entonces tendríamos menos 6. En el caso del hidrógeno, solamente tenemos un hidrógeno con una carga de más 1. Y el azufre, pues, ¿qué sería? Sería del valor que sumando con más 1 y restándole menos 6 nos dé menos 1. Y ese valor que nos daría, en este caso, pues sería más 4. Sabemos que más 1 más 4 son más 5 y menos 6 nos daría en este caso la carga menos 1, que es la carga del ión. Y así se calculan los números de oxidación cuando no conocemos alguno de ellos. Vamos ahora a pasar a la parte de la nomenclatura. La nomenclatura que es muy importante, ¿por qué? Porque como les dije, es un lenguaje químico en donde vamos a tener diferentes formas de nombrar a nuestros compuestos. Como tal, existen reconocidas 3 nomenclaturas, 3 tipos, en donde la stock es una de las más utilizadas y vaya que en diferentes libros lo van a ver en esta nomenclatura. También tenemos la tradicional, que ahorita la vamos a mencionar, y la UPAC o sistemática, que generalmente cuando se escribe un artículo de investigación o cuando se está haciendo alguna presentación o alguna actividad, se utiliza esta por ser pues la reconocida, vaya, ¿no? Por la asociación o la sociedad de química, que en este caso rige todas las reglas como la UPAC. En este caso del stock, lo más importante que tienen que saber es que en este sistema, cuando tengamos el número de oxidación del catión, acuérdense de carga positiva, ese se va a indicar en número romano. Eso es lo más importante del stock. Y por ejemplo, como les dije, el grupo 1 y grupo 2 o la familia 1A y 2A solamente tienen un número de oxidación, es decir, son cationes con un número de oxidación. En este caso no es necesario usar el número romano. ¿A qué me refiero? Vámonos a unos ejemplos. Por ejemplo, aquí está el feo, el óxido de fierro. El hierro como tal trabaja con 2 números de oxidación, con más 2 y más 3.
Recuerden, como el oxígeno siempre trabaja con -2, esta es una molécula estable, ¿con qué valor tiene que trabajar el hierro para que se elimine con ese -2? Pues con el +2. Entonces, por eso escribimos al final el paréntesis con un 2. El óxido de calcio como tal, no ponemos paréntesis, ¿por qué? Por la reglita que les acabo de leer, que cuando solamente el catión tiene un número de oxidación, en este caso no es necesario usar el número romano. Como en este caso el calcio, pues tiene solamente un +2. Y en el caso último que tenemos aquí, que es óxido de manganeso, tenemos ahí un 7. Es decir, que el 7 aquí nos va a estar indicado el número de oxidación con el que trabaja el manganeso. El manganeso puede trabajar con +2, con +3, con +4, con +7, es decir, puede formar elementos estables con esos números de oxidación. Y en este caso, como sabemos que el oxígeno trabaja en este caso con un -2, podemos asegurar que, bueno, -2 por 7 sería el -14. ¿Con qué valor tendrá que trabajar el manganeso para que se elimine ese -14? Pues con el +7. Y por eso tenemos aquí el 7 positivo. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es la nomenclatura tradicional. En el caso de la nomenclatura tradicional, vamos a utilizar ciertos prefijos o terminaciones. ¿Cuándo? Cuando el catión, acuérdense que en este caso el catión pues lo teníamos en los metales, tenga diferentes números de oxidación. Y vamos a ver aquí una tablita. Por ejemplo, cuando en el caso, por ejemplo, del calcio teníamos solamente una valencia. Si tiene esa única valencia, vamos a cambiar el nombre del elemento y le vamos a dar la terminación ico. Si tuviera dos valencias, como el hierro, a la de menor valencia, siendo la de menor valencia +2, siendo la de mayor valencia +3, le daríamos una terminación al hierro oso o ico. Y así sucesivamente si tienen 3 valencias o si tienen 4 valencias. Por ejemplo, volvemos al feo, el óxido de fierro que era 2, con un paréntesis 2, ahora entró a óxido ferroso. ¿Por qué? Porque como se acuerdan, el hierro trabaja con +2 y +3. El +2 sería con terminación oso y si fuera el +3 sería con la terminación ico, que en este caso sería óxido férrico. El siguiente ejemplo, el óxido cálcico. Ahí me faltó un pequeño acento en la A del cálcico. En este caso, tenemos al calcio que solamente, como les dije, trabaja con un número de oxidación. Por lo tanto, solamente se utiliza la terminación ico. Y para el manganeso, si recuerdan, trabajaba con 4 diferentes números de oxidación. Y aquí teníamos el +2, +3, +5 y +7. Como en este compuesto trabaja con la mayor, se va a tomar el prefijo per y la terminación ico al nombre. En este caso, pues también tenemos nombres específicos, sería óxido permangánico. Este sería el nombre en la nomenclatura tradicional. Vamos a pasar a la última, que es la nomenclatura de IUPAC, para continuar después con otro tipo, con las clasificaciones de las nomenclaturas. Ok, chicos, pues regresamos o continuamos con la nomenclatura sistemática o IUPAC. En este caso, pues indicamos, es como una combinación de las dos, del stock y de la tradicional. ¿Por qué? Porque usamos también prefijos y estas son muy útiles para los compuestos binarios. ¿Por qué? Porque no está tan compleja la nomenclatura, solamente mencionamos qué tipo de compuesto es y solamente tendremos, vaya, dos nombres, ¿no? El nombre de un elemento y del otro. Ya con moléculas poliatómicas de 3 o más compuestos, esta nomenclatura ya es un poco más complicada, pero vaya, también se puede seguir utilizando. Vamos con los mismos ejemplos para que vaya quedando claro. Esta será una tablita de los prefijos multiplicadores. La simple y la complicada, es decir, simple, si tenemos como tal solamente a elementos o átomos de un elemento que haya 2, 3, 4. Por ejemplo, si hay 3 átomos sería tris, o perdón, tri.
tetra para 4, penta para 5. Y el complicado quiere decir solamente que, recuerden, ahí tenemos compuestos que después ponemos en paréntesis y fuera dejamos un número también. En este caso sería agregarle, por ejemplo, fuera del paréntesis un 3, pues se llamaría tris. Pero esto ya es algo más elaborado. En este caso, en nuestros ejercicios, pues el feo, que teníamos otra vez el ejemplo, en este caso tomaría, vaya, el nombre mono. ¿Por qué? Porque solamente hay una molécula de oxígeno. Es decir, en este caso, para la molécula, que en este caso es un óxido, se utilizaría así el mono, y para el hierro, en el hierro no se utilizaría ninguna terminación o ningún prefijo. Para el monóxido de calcio, en este caso, pues solamente agregaríamos el mono al óxido. Y el último, que en este caso tenemos 7 oxígenos, le podríamos llamar como heptaóxido. Perdón, aquí hay un error, falta una heptaóxido. ¿De qué? Pues en este caso no solamente tenemos un manganeso, se hubiera llamado de manganeso si fuera un átomo, tenemos dos, entonces sería de dimanganeso. Con esto podemos continuar para la clasificación de, vaya, de la nomenclatura y cómo se clasificarían por el número de elementos en el compuesto. Y antes que eso, vamos a ver cómo se clasifican generalmente en este tipo de ejercicios. Pues bueno, la clasificación de compuestos inorgánicos puede ser de dos formas, como les dije, según los elementos que lo forman o según el número de elementos que tienen. Por los elementos que forman, vamos a ver 5 grandes ramas: los óxidos, los peróxidos, los hidróxidos o bases, los ácidos y las sales. Cada uno de ellos también tiene subdivisiones que vamos a estar checando paso a paso y una por una para poder entender, por ejemplo, que el óxido metálico pues se forma, como su nombre nos lo puede sugerir, de oxígeno y de un metal. Que el ácido oxiácido, si se fijan, se forma ¿de qué? De un óxido no metálico, que en este caso es un oxígeno y un no metal. Y el agua también en este caso estaría de alguna u otra forma presente. Pero vamos a comenzar con la siguiente clasificación para irnos de lleno a la nomenclatura. En este caso, por la cantidad de elementos, se pueden llamar como binarios. En este caso, binarios, pues solamente hay dos elementos en esta molécula o en cierta molécula. Y por convenio, generalmente van a ver al elemento más electronegativo que, que va a estar en segunda posición. Y ese generalmente es el primero que se nombra. Como en el óxido metálico, siempre se nombra primero el oxígeno, es decir, óxido de algo. En este caso, si ven aquí, pues tenemos un incremento de electronegatividad de izquierda a derecha y, como les digo, siempre se va a poner en segunda posición el elemento que sea más electronegativo. Si en alguno de estos aparece en su compuesto junto con otro, fíjense cuál es más electronegativo y así pueden acomodarlo ese al final. Si uno de los elementos también es un metal, este irá siempre primero. Acuérdense, los de signo positivo generalmente van al inicio y los de negativo, de número de oxidación negativo, van al final. Ejemplos de algunos, pues óxido de selenio, el hidruro o dihidruro de hierro, el metano, que también es el tetrahidruro de carbono, o el ácido clorhídrico. Vamos a ver ahora la siguiente clasificación de los ternarios. En este caso, pues los ternarios de que están formados de tres elementos diferentes. Y en estos pues hay diferentes grupos como los hidróxidos, que en este caso pues es un metal unido a un ion hidroxilo, que es un OH, es decir, tenemos oxígeno, hidrógeno y un metal, ya son tres elementos. En las oxisales, que ahorita vamos a ver a detalle, y algunos ácidos, diácidos, tioácidos y peroxoácidos. Vamos a verlos algunos de ellos más adelante. Ejemplos, como les decía, pues una base como el hidróxido de calcio. En este caso, pues es una molécula ya más compleja como el borato de amonio.
y pues diferentes compuestos que podemos formar con 3 elementos. Y la última clasificación, chicos, sería la de cuaternarios. Bueno, podría ser también poliatómicos, pero en este caso los cuaternarios, pues son esos compuestos que están formados por 4 elementos diferentes. Aquí ya son más, como les digo, moléculas más complejas, moléculas con diferentes números de oxidación, con diferente estructura cristalina, pero bueno, muchas de ellas pues son sales derivadas de oxiácidos, sales ácidas hidrácidas, sales dobles, y como lo ven aquí, pues ya se ven un poquito más estructuradas. Si se fijan, la primera es como es un carbonato, pero no solamente es de magnesio, sino de calcio, es decir, que tiene un poco de los dos. Y así tenemos diferentes también, diferentes nomenclaturas. Vamos con el primer ejemplo, los óxidos metálicos. ¿Qué son los óxidos metálicos? Pues son combinaciones binarias que tiene el oxígeno con metales. En este caso, ¿qué se forma? Bueno, a partir de un catión metálico, es decir, un metal, y un anión óxido, es decir, oxígeno, se va a formar ¿qué? Un óxido metálico. Como ejemplos de cationes metálicos, pues está el sodio, está el litio, el plomo puede ser, el cobre puede ser otro, todos ellos son metales. Y el anión óxido, ¿qué es? Ese siempre es el mismo, que en este caso es el oxígeno. De ahí viene la palabra óxido y el metal del que se va a nombrar. Aquí tenemos en esta tabla algunos números de oxidación que vaya, son de mucha ayuda, vaya, cuando queremos hacer algunos compuestos, pues sabiendo ese número de oxidación, podemos generar el elemento o las cargas, si tenemos que igualarlas o si tenemos que calcular otro número de oxidación. Esta tablita les va a ayudar mucho. Ejemplos, por ejemplo, de aquí del óxido de hierro. ¿Cómo escribiríamos el nombre feo? Que ya lo vimos en las diferentes nomenclaturas. Pues bueno, aquí vamos a ver lo importante. Para el stock tenemos que saber el número de oxidación. En este caso, ¿de quién? Del metal, porque del oxígeno siempre tiene -2. Y lo vamos a escribir al final, acuérdense. En la tradicional que tenemos tabla de prefijos y terminaciones o sufijos, que en este caso, pues es una tablita, por ejemplo. Este es para los números de oxidación, que aquí podemos ver al hierro, que trabaja con +2 y +3. Y en este caso, tendríamos también la tablita que les comentaba anteriormente también, que es la tabla de las valencias. Es decir, que en la tradicional vamos a ver si tiene una valencia, 2 valencias, 3 valencias. En este caso, como les decía del hierro, tiene 2 valencias, pero estamos usando la menor, entonces se termina con oso. Y en la sistemática, pues usamos los prefijos multiplicadores. En este caso, pues solamente tenemos un oxígeno. Se le escribe el monóxido. Y al hierro, como nada más es uno, a el segundo término no se le pone, a no ser que sea, o sea, si es uno no se le escribe ningún prefijo. Entonces sería monóxido de hierro. En este caso, ¿se agrega o no se agrega el paréntesis? Depende de la convencionalidad y de dónde lo escriben. Generalmente, cuando tiene más números de oxidación, sí se escribe, pero no necesariamente. Lo pueden ver también como monóxido de hierro solamente, porque el otro compuesto de hierro es trióxido de dihierro. Entonces, por eso no se pondría. Los óxidos no metales, chicos, los óxidos no metálicos, en este caso, pues son combinaciones igual de oxígeno, pero ahora ¿con qué? Con no metales. Y reciben el nombre de óxidos metálicos, óxidos ácidos o anhídridos. En este caso, tenemos la unión de un catión no metálico, que sería el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el fósforo, trabajando con un signo positivo. Si se fijan aquí, sería signo positivo y se uniría con el oxígeno, es decir, que habría una unión entre un no metal y un oxígeno, formando un óxido no metálico. En este ejemplo, vamos a ver que tenemos que escribir el nombre del siguiente compuesto, que es 2 cloros y 5 oxígenos. Pues bueno, en la primera tendríamos que hacer uso de estas tablitas que ahorita las voy a explicar
En la stock es importante que el número de oxidación. ¿De quién? Del no metal, acuérdense. El oxígeno, a no ser que sea peróxido, siempre trabaja con -2. Entonces, en este caso, en el stock, vamos a checar con el que está trabajando el no metal, que en este caso es el cloro. Si el oxígeno está trabajando con 5, que tenemos aquí arribita, perdón, tiene 5 oxígenos y está trabajando con un número de oxidación de -2, nos daría un valor de -10. ¿Qué número tendría que tener el cloro para poder eliminar ese -10? Tendría que tener un valor o un estado de oxidación de +5. Y es por eso que en la stock podemos ver el 5 en la nomenclatura del óxido de cloro con un 5 al final. En la tradicional, por otro lado, pues utilizamos la tablita. Acuérdense que teníamos la tabla de valencias. En este caso, pues el cloro como tal tiene 4 diferentes cargas y en este caso está usando la tercera, la de +5. ¿Qué vamos a hacer aquí? Cuando usa la de +1 es la primera opción, que es hipo y oso al final. La segunda es cuando se utiliza el número de oxidación +3, que en este caso sería oso. Y la siguiente sería cuando se usa cuando se usan 5 electrones o cuando el número de oxidación es 5, que en este caso es nuestro caso, que sería ICO. ¿Y qué pasa en la tradicional? En la tradicional ya no escribimos óxido para los óxidos no metálicos, sino anhídrido. Anhídrido y le vamos a escribir cloro, pero como les dije, como es la valencia 3, la tercera valencia, de menor a mayor es la tercera, se da la terminación ico. Por eso, anhídrido clórico es el nombre del compuesto que tenemos aquí. Para la tradicional. Para la sistemática, ¿qué pasa con la sistemática? En este caso, pues tenemos los prefijos multiplicadores y acuérdense, para 5 era penta, sería pentaóxido de dicloro. Y ya tenemos las primeras dos nomenclaturas, tanto para óxidos metálicos como no metálicos. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, pasando ahora a los ácidos hidrácidos. Ácidos, como lo vamos a ver, los ácidos cuando está esta nomenclatura, generalmente tenemos el hidrógeno dentro. Y bueno, aquí es ácido hidrácido, pues es más que claro que vamos a tener el hidrógeno. En este caso, ¿cómo trabaja el hidrógeno? ¿Como catión o como anión? En, en este ejemplo se encuentra en su forma catiónica, mientras que los no metales con los que se une van a estar en su forma aniónica. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo ahorita más adelante, pero en disolución acuosa estos se disocian y forman iones hidrógeno. Vamos a ver cómo se vería. En este caso, pues el catión hidrógeno sería este con un símbolo de +1 y en el otro caso sería el anión no metálico, que en este caso, por ejemplo, tenemos los de la familia 6 y la familia 7. Aquí le pongo un paréntesis, ¿por qué? Porque el no metal es generalmente de la familia de estas dos. ¿Por qué? Porque después vamos a ver otros elementos, otro tipo de nomenclatura, vaya, otro tipo de clasificación. Un tema va a estar de algunos no metales en juego. Y en este caso, pues tenemos el nombre de hidrácido. Como ejemplos, pues tenemos el que tiene dos hidrógenos y un azufre. Para este caso, tenemos también las tres nomenclaturas, que es importante para la de stock. Para la de stock es importante saber que tenemos un no metal que es aniónico y que vamos a tener para ese no metal aniónico un número de oxidación. Es decir, que en esto, si se fijan, vamos a tener números de oxidación pero negativos. Y lo que vamos a hacer es solamente escribir, pues en este caso, el azufre, que es en forma de anión, se escribe como sulfuro, con el número de oxidación que trabaja, que es 2, y terminando con hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. En este caso, la tradicional pues es la que conocemos, ¿no? Que es la de ácido y todos los demás que son los más clásicos como el clorhídrico, el bromídrico. En este caso,
del azufre sería usar la palabra ácido y seguida de la base del no metal, que en este caso sería el sulf, terminando con el hídrico. En este caso, pues sería ácido sulfhídrico. Si en este caso, si la solución es acuosa, se le da ese nombre. Para la UPAC, lo que tenemos es pues la base. La base es el no metal, que es el sulfuro. Igual, si hay uno o dos, también se escriben. Y el número de oxidación. En este caso, pues solamente tenemos el sulfuro. Podemos escribir también sulfuro, paréntesis 2, de, ¿qué? De dihidrógeno. Y si se van fijando, muchas de las nomenclaturas, pues ¿qué aparece? Pues aparece que primero se escribe el elemento que está al final, como en los óxidos. Primero se escribía óxido porque era el oxígeno que aparecía en segunda posición en el nombre. Vamos al compuesto que sigue, que también es un ácido. En este caso tenemos los ácidos oxeácidos. ¿Cuáles son estos ácidos? En este caso el hidrógeno también se encuentra en su forma catiónica, mientras que los no metales se encuentran en su forma aniónica. Aquí lo que tenemos es que también tenemos oxígeno, es decir, que tenemos un catión, el hidrógeno, tenemos un oxianión, que ahorita vamos a ver la tabla, es decir, es un oxígeno con otro no metal. Este es por así decirlo, un compuesto ternario, son 3 elementos. Y aquí tenemos la tabla, vaya, de diferentes oxianiones que ya tienen un nombre específico, dependiendo de qué, dependiendo del número de oxidación con el que trabaja el no metal. Es decir, siempre va a haber oxígeno unido a qué, a un no metal. Puede ser el cloro, el bromo, el yodo, el nitrógeno, el azufre, el cromo, el carbono, el fósforo. Y para ellos pues ya tienen una tabla establecida. Vaya, podrían saberla sabiendo, si se fijan, son más parecidas a las tablas que teníamos de prefijos y sufijos o terminaciones cuando eran la nomenclatura tradicional oso o daico. En este caso pues es en el ito y ato y hipo o per, pero también tienen esa estructura. Como tal, en este sentido, pues si no estamos tan familiarizados, podemos hacer el uso de esta tabla para, para darle sus nombres. Vamos ahora a hacer un ejemplo. En este caso, nos piden escribir el nombre del compuesto en las 3 diferentes nomenclaturas. Y bueno, tenemos hidrógeno, tenemos bromo y tenemos 3 oxígenos. Pues lo primero es ver que en la stock nuevamente es importante la valencia de qué, del no metal. En este caso el no metal pues es el bromo y vamos a tener pues un nombre específico, es decir, vamos a tener al principio, dependiendo de con lo que está trabajando el no metal, el nombre. En este caso, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno tiene 3 oxígenos, tiene un número de oxidación de -2, serían -6. El hidrógeno siempre que está trabajando con un metal es +1, serían +1. ¿Qué número tendría que deber tener el bromo para que fuera neutro? Pues tendría un 5. Y vemos que aquí el bromo, cuando trabaja con 5, es cuando se le da el nombre de bromato. Entonces este nombre sería bromato, escribiendo. Les digo, se podría escribir el 5, pero como ya estamos diciendo que es bromato, se puede también eliminar y solamente se diría bromato de hidrógeno. Otro que es tradicional y que les digo, muchas de las veces pues el tradicional también nos puede generar algunas dudas con el nombre, porque también aquí se escribe ácido, como en los ácidos hidrácidos, pues aquí tenemos el ácido, utilizamos pues la tabla de prefijos y de sufijos y vemos que otra vez el bromo utilizó la tercera valencia de menor a mayor, la tercera que es ico, sería ácido brómico. Y en el caso de la sistemática o UPAC, pues lo mismo, tendríamos ¿cuántos bromos? Perdón, ¿cuántos oxígenos? 3. Para decir que hay 3 oxígenos se le da la posición, perdón, el prefijo oxo, trioxo, y después escribimos el nombre, vaya que usamos para el stock, que en este caso pues es del oxoanión, que es bromato,
y quedaría como trioxobromato de, ¿qué? Ahí me equivoqué, trioxobromato de hidrógeno, no de dihidrógeno. Vamos a ver ahora la que sigue para que vaya quedando más claro las siguientes nomenclaturas. Continuando con la nomenclatura, aquí podemos encontrar también el siguiente, que es el hidruro o los hidruros metálicos, que estos, pues ahora cambiamos, el hidrógeno ya no actúa como un catión. ¿Cómo actúa en los hidruros metálicos? Acuérdense, hidruros metálicos es el hidrógeno cuando un metal tiene solamente un número de oxidación, pues solamente se indica, no se indica en paréntesis en ninguna nomenclatura, pero aquí tenemos que es un metal, un anión hidrógeno, ahora es negativo, y los metales, pues se acuerdan cuáles son, ¿no? Todos los del grupo 1A, 2A y todos los metales de transición forman los hidruros metálicos. Como les dije, el hidrógeno ahora trabaja con un signo menos o uno menos. Un ejemplo, pues tenemos que queremos escribir el nombre del siguiente compuesto en las diferentes nomenclaturas. Tenemos el PT, que si bien lo recuerdan o no lo recuerdan, ¿cuál es? Les doy un minuto, perdón, un segundo, o pausenle. Exactamente, este es el platino y tenemos el hidrógeno y tenemos 4 hidrógenos. ¿Cómo nombraríamos este? Basándonos en la nomenclatura del stock, lo que tendríamos que ver aquí, en este caso, es que es importante darle el nombre de hidruro. Es decir, vamos a iniciar, acuérdense, el elemento final nos da el nombre que es hidruro. Y aquí vamos a tener la valencia del metal en romano. En este caso, pues es la valencia del platino. El platino puede trabajar con más 2 y con más 4. Entonces, en este caso, para que, como el hidrógeno va a trabajar con menos 1, son menos 4 por menos 4 por menos 1, menos 4. Y el platino pues va a trabajar aquí con 4. Por eso el 4 que tenemos aquí. En la tradicional tenemos como tal que usamos la tabla de prefijos nuevamente y iniciando con hidruro, que ahora es platino, y cuando tenemos el platino con su valencia mayor, solamente son dos valencias, valencia mayor ICO, pues tendríamos el nombre hidruro platínico. En el caso de la UPAC, que tenemos los prefijos, acuérdense, di, tri, tetra, pues aquí tendríamos el tetra igual el nombre hidruro, ¿de qué? De el elemento, en este caso es platino. Y les digo, como el tetrahidro de platino es el único que trabaja con PT, perdón, que es el único que tiene 4 hidrógenos en su fórmula, pues se puede o no escribir el número de oxidación. Los hidruros metálicos, no metálicos, perdón, son los elementos o son las combinaciones, que son binarias, del hidrógeno con cualquier no metal. En dichas combinaciones, los no metales como tal van a tener un valor negativo y el hidrógeno pues nuevamente va a tener un valor positivo. En este caso, pues generalmente cuando tiene el nombre de hidruros, les digo, van a tener el nombre de hidruros no metálicos y pues generalmente, les digo, el hidrógeno solamente trabaja con el más 1. Vamos a ver, el no metal es generalmente de la familia 4A o 5A de la tabla periódica. En este caso, nos pide escribir el nombre del compuesto del Si, que en este caso es el silicio, y el hidrógeno, con 4 hidrógenos. Parecido a lo anterior, pero el silicio ahora es un metaloide, ¿no? Que podría trabajar como un no metal. En este caso, en el stock, pues tendremos que escribir la valencia del metal en romano. Y si nos vamos al silicio, pues trabaja el en más 2 y en más 4, que en este caso se llamaría hidruro de silicio 4. En la tradicional tenemos que decir que muchos de estos ya están establecidos, chicos. Los nombres de muchos de estos ya están hechos, es decir, ya tienen un nombre, por así decirlo, coloquial, tradicional. Por ejemplo, el amoníaco, pues sería el hidruro de nitrógeno, pues se llama amoníaco, la fosfina,
el silano, que es este ejemplo, el arsano, el borano. Y en la IUPAC, pues igual utilizamos los prefijos de la IUPAC y podemos o no escribir la valencia, que sería en este caso tetrahidruro de silicio. Ya casi terminamos, chicos. Vamos a los últimos compuestos a nombrarlos. Los hidróxidos, también conocidos como bases. ¿Cómo se forman estos hidróxidos? Ya nos dice algo el nombre, ¿no? Hidro, como de agua, como de hidrógeno. Óxidos, pues de oxígeno. Y bien, este grupo está hecho o está formado por la combinación de un metal en forma de cation, es decir, con signo positivo, con el ion hidróxido. El ion hidróxido, si no lo conocían, es un O1H con un -1. Aquí nada más le puse el menos, pero cuando no le ponga el número es el valor de -1. En este caso, todos los hidróxidos pues siguen la fórmula de, primero se escribe el metal, luego entre paréntesis el OH, y afuera va a ir un numerito, que generalmente ese X es el número de oxidación del metal. Ahorita van a ver por qué. La forma, como es el metal, que es el catión, que es pues alguno de todos los metales que tenemos en la tabla periódica, más el ion hidróxido, que es un oxígeno unido a un hidrógeno y tiene una carga -1. Si se fijan, cuando era el oxígeno solo tenía carga -2, pero como este hidrógeno ya le está, por así decirlo, cediendo o prestando su electrón, pues ya no son dos los electrones los que necesita, solamente necesita uno. Y así se forman. En este ejemplo nos dice que escribamos el nombre del siguiente compuesto. Volvemos a tener hierro y tenemos ahora un OH paréntesis y afuera un 3. ¿Qué pasa aquí? Como les dije, el OH siempre va a trabajar con -1. Entonces tendríamos ahora -1 por 3 serían -3. Ese -3 tiene que igualarse con el número de oxidación del hierro para que nos dé 0. Es una molécula, en este caso no hay ninguna carga por arriba, entonces es una carga 0. Y entonces lo que tendremos es que el hierro estará trabajando con un número de oxidación de 3, en donde es importante que en la stock lo importante es el número de oxidación del metal. Y como les dije, vamos a tener primero el nombre hidróxido para referirnos a esta parte de la nomenclatura y después el metal con su número de oxidación en romano. Hidróxido de hierro. En la tradicional usamos también hidróxido y usamos la otra tablita. Acuérdense, la otra tablita ¿cuál era? Pues la tablita de las valencias. En este caso, pues el hierro tiene dos valencias, ICO, oso para la menor, que es +2, ICO para la mayor, que es +3, y en este caso pues tenemos la mayor. Entonces sería hidróxido férrico. Para la IUPAC, en este caso tenemos los prefijos multiplicadores, que pues aquí teníamos 3 hidróxidos, entonces sería trihidróxido, ¿de qué? Pues de hierro, solamente tenemos un hierro. Vamos a la que siguen, chicos, ya estamos por culminar esta parte de nomenclaturas. En este caso, también tenemos sales, y hay unas sales conocidas como sales binarias, que también otros las conocen como sales aloideas. ¿A qué nos referimos con estos aloideas? ¿Se acuerdan? Halo de halógenos, de ahí nos puede dar cierta pista. En este caso, pues son obtenidas ¿de qué? De reacciones de neutralización. ¿Y cuándo es una reacción de neutralización? Cuando se forma, o perdón, cuando reacciona un ácido, ya los vimos los ácidos, o un ácido hidrácido en este caso, ¿con qué? Con una base, que es el hidróxido, que es el que acabamos de ver. En este caso, pues bueno, un hidróxido más un hidruro no metálico o un hidrácido y nos genera una sal aloidea y también nos genera agua. Es decir, que esto sucede en solución acuosa. Hidróxidos pueden ser diferentes, acuérdense hidróxido, la unión de un ion hidróxido con un metal, hidruro no metálico, la unión de hidrógeno con un no metal. Y en este caso, pues tenemos ¿qué? Tenemos la sal, que la sal que se forma con el oxígeno, perdón, se forma agua, que es el H2O, que generalmente el hidrógeno de este ácido se va con el OH de aquí
¿Para qué? Para formar no solamente por ejemplo, tenemos el de, no sé si se forme alguno con los que tenemos aquí. Tal vez sí con este, miren, el de cobalto OH3 se une al ácido bromhídrico o bromuro de hidrógeno y en este formaría bromuro de cobalto o em, creo que es la de bromuro cobaltoso. Bueno, esta sería la forma. Vamos a ver un ejemplo para explicar este. En este caso, tenemos el nombre del siguiente compuesto que es AuBr3. Esta, lo vemos, es un metal y es un no metal. Así que cuando tengamos un metal y un no metal, automáticamente nos podemos decir que es una sal aloidea. Aloidea de halógeno, el bromo es un halógeno y la plata es un metal. Perdón, el oro no es la plata es Ag. En la nomenclatura de stock, por ejemplo, tenemos que es un no metal, es decir, el nombre del no metal, que es el bromo, por un seguido de la terminación uro. Y bueno, usamos también el oro con su valencia. En este caso, pues sería bromuro de oro. Y la valencia, en este caso del oro, pues tenemos dos valencias, el 1 y el +3. Como el bromo está trabajando, acuérdense, cuando es no metal, aquí trabaja como -1. Y el oro, pues tendrá que trabajar con +3, con la mayor. Por eso, en la tradicional, como trabaja con la mayor, tenemos igual bromuro, pero ahora tenemos, este es uno de los nombres que cambian, chicos, no es como órico. Estos son nombres que se tomaron, si no mal recuerdo, del latín para este tipo de ejemplos, que sería bromuro áurico, de áureo que viene de oro, pues. Y en la nomenclatura sistemática, que también es llamada como IUPAC, tenemos los prefijos multiplicadores, di, tri, tetra, en este caso pues sería 3 bromos, tribromuro, ¿de qué? De oro. Y así serían las sales aloideas o las sales binarias. Y vamos a terminar con otras sales que también son importantes. En este caso serían las oxisales. Las oxisales pues son formadas, son conocidas como sales ternarias. ¿Por qué? Porque hay 3 elementos en juego. Y se obtienen también de reacciones de neutralización, pero en el otro era un hidruro, eh, una sal, vaya, era un ácido con hidrácido con una base y aquí sería un ácido oxiácido con un hidróxido. Lo que nos da es que tenemos la unión de un catión metálico, es decir, el metal, en forma catiónica, en forma de más, y un oxianión. Los oxianiones ya los habíamos visto, acuérdense, era una tablita que les di que también ya están formados. Y como tal, pues los oxianiones son todos estos que habíamos visto anteriormente, ¿no? Oxianión, formación de un oxígeno, ¿con qué? Con un no metal. En este caso, vamos a ver el siguiente ejemplo con esta tablita de oxianiones. Y bueno, chicos, pues para este último ejercicio nos pide el nombre del compuesto que tiene cuco, CuCO, 3 oxígenos. En este caso, en el stock tenemos el nombre del oxígeno primero, que en este caso es la tablita que vieron anteriormente. Si pueden regresar al video estaría bien para que vean cuáles son. Y en este caso, pues tendríamos todos estos, vaya, carbonato sería el nombre del oxígeno. ¿Seguido de qué? Pues de el metal con el número de oxidación. En este caso el cobre está trabajando con la mayor, que es la 2 más 2. Entonces, cuando tiene dos valencias, en este caso sería la segunda, que sería para la tradicional carbonato cúprico, para la stock carbonato de cobre con el 2 más, con el 2 en romano, y para la sistemática usamos el prefijo multiplicador oxianión o que tiene oxígeno se escribe como oxo, seguido del nombre del oxianión. En este caso sería trioxocarbonato de cobre. Con esto, chicos, cerramos la parte de nomenclatura. Yo sé, como les digo, que es una parte que tal vez así específicamente no nos pregunta por nombres, pero es importante porque en el apartado de química van a usar mucha esta nomenclatura y tiene que quedar muy bien clara. Espero les haya gustado. Nos vemos en la clase en vivo
y si tienen alguna duda me la pueden hacer saber. Gracias por su tiempo y por su atención.